les saludamos nuevamente y estamos en este espacio que se llama Fuera del Reír y hoy tenemos un súper invitado que es Jumpy. Qué bien muchas verte gracias, acá. no, gracias a ti por la invitación, gracias a todo tu equipo de trabajo, estamos disfrutando, gozando este espacio y bueno, nada, vamos a hablar de un Un poquito de ratico, cosas. charlemos, aquí tenemos Seguro, charlita para rato. seguro. Bueno, Jumpy, hoy queremos darte la bienvenida, estamos súper contentos, nos parece súper chévere tu historia de vida. He notado que has tenido varios saltos del reír, no solamente uno, sino que varias veces te has visto saltando porque el Señor así lo ha querido. Sabes que yo creo que yo soy una vela saltarina, aparte como tengo el nombre de John, Pito, esto, yo creo que sí puedo saltar. Pues sí, mira que sí. Es que sí. Entonces, bueno, empecemos contando un poco de esos saltos. Creo que desde tu niñez Dios decidió que Jumpy iba a hacer su primer salto. Y me acuerdo el tema de lo de tu padre, empecemos contando ese tema. Bueno, a ver, yo, estando muy pequeñito, mi padre cae preso, quizás fue el vehículo que el Señor usó para que el Evangelio entrara a mi casa, ya que en mi casa pues no creían, o bueno, más bien vengo de una casa religiosa, ¿sabes? Más bien de súper católica, los santos y esto. Y también tengo otra corriente por el nomás del santerismo, toda esta situación. Bueno, estando mi papá preso, a él le predican el Evangelio y el Señor opera en un milagro. Y para resumirles mucho, porque esa sería una historia larga, pero mi padre, pues probablemente iba a recibir una condena larga y el Señor el predicador le decía, oye, en un mes vas a salir, el Señor te va a sacar. Oye, yo no sé, ese tiempo yo no escuché a gente tan segura, hablando tan seguro, que lee la palabra y dice, oye, el Señor va a hacer esto, esto. No sé qué ha pasado con esa gente, pero a mi padre le hablaron con total certeza y seguridad. Y él hizo una oración y dijo, Señor, tú eres real, sácame de aquí. Mi papá siempre ha sido mi héroe, desde siempre, desde siempre. Mi papá es mi protector hasta los días de hoy. Y yo recuerdo mucho estando pequeñito, mamá pues, me llevaba a visitarlo en la cárcel, era muy difícil para mi papá, yo no lo entendía mucho, mi mamá decía que, de hecho, mi mamá siempre decía, a ver, está Bogotá. Entonces, para mí la cárcel, toda esa situación representaba Bogotá. Yo decía, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Recuerdo mucho que mi papá me dejó un regalo que era como un palerito y ellos mismos lo hacían allá. Pero al mes fue que él fue a recogerme a Corea cuando ya le dan libertad. Y lo recuerdo muchísimo porque yo tengo muy pocos recuerdos de niño, pero ese, Lady, es brutal. O sea, se lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, claro, ver a mi papá, él fue con un amigo y cuando me recogió, eso fue para mí, wow, mi hijo está en casa. Nuevamente, esa alegría, pero el propósito del Señor era más amplio, era más allá de devolvernos ese pedacito de alegría ahí. El propósito más grande era encontrarnos con Él. Entonces el Evangelio entra en mi casa, mis padres empiezan a ir a la iglesia, y mi madre me empieza a llevar por la escuela dominical y todo esto. Y más bien yo era un chico que, no sé si por, no sé, me sentía un poco maduro porque ya a esa edad uno como que yo quería como otras cosas, estar con mis amigos, jugar a las canicas, la escondida, ¿verdad? De todo esto. Y me daba mucho bochorno la iglesia, la verdad me daba mucho bochorno ir a la iglesia, decirle a mis amigos, no, yo voy a ir a la iglesia, soy que mis Sí, en papás esa son época además era cristianos. un paradigma decir que mi familia volvió cristiano, que yo me volví cristiano. Cristiano evangélico, No, ya es lo que se enloquecieron. Entonces era así, no es como ahora, ahora es cool. En ese tiempo no, ese tiempo era súper, ay, no, como que te miraban raro, como que... Entonces a mí me daba mucha vergüenza. Yo tenía un pana, uy, yo me acuerdo mucho, yo tenía un pana que ese pana, ¿no? Y yo, no sé, un día le insinué y le dije, brother, no, mis papás me llevan a la iglesia. yo te digo. Qué oso, como... Y era el parcero mío hacíamos casas en el árbol,
El amigo Esa el pana, bajábamos mango y vendíamos la manga, ese pana de todo, y éramos del colegio y éramos panas del barrio. Entonces yo decía, no, decirle, no, oye, voy a la iglesia como mis papás, y no me dábamos para ese pana, y entonces yo por respeto a la amistad, yo nunca le decía nada. Pero bueno, ya estando en la iglesia, como te decía, no me gustaba mucho. Y empecé a tener problemas, ¿no? De Dios. Ah, bueno, esa es otra parte de la historia de John Pitt que me parece muy importante porque pues él es cantante de música gospel urbana, de música cristiana urbana. Y pues para un cantante, su oído y su voz son sus herramientas, sus instrumentos. Cuéntanos un poco acerca de ese problema que tuviste en el oído. Fíjate que entonces empecé a tener problemas, empecé con pito, con, no sé, esa pérdida. Niño, ¿no? Claro, y creen, yo tenía, cuando era mi papá, yo tenía 4 o 5 años. Cuando ya pasa lo del oído, yo tenía 7, 8 años, si no estoy mal. Y claro, el dolor intenso, el tema de pito, el tema de sí, los dolores, el mantener mareado, toda esta situación. Pero en esa situación que yo digo que el Señor siempre busca la forma de encontrarse con. Por eso yo siempre digo a las personas, bueno, tú hoy pueden voltear lo que tú quieras voltear, o sea, realmente a la larga tú ves que vas a voltear, pero el Señor siempre busca la forma de encontrarse contigo. Personas que son súper, no sé la palabra adecuada, pero yo los llamo reveseros cuando se trata de acercarse a Dios. Eso, Y es cierto, Dios los espera y los busca y los encuentra en el camino. Él lo va a hacer. Entonces, nada, en esa situación, mamá incluso me hace como una especie de cirugía, los tubitos ventilatorios, pero resulta que yo seguía con el problema y estando una vez en un culto especial, eso fue un culto especial, de hecho era un culto de martes, esos cultos hace rato no los veo, eran cultos chiquititos, pero ese día el predicador dijo, el Señor quiere encontrarse con alguien. Yo sé que no me olvido esas palabras, el Señor quiere encontrarse con alguien y quiere sanarlo. Es una persona que tiene un problema auditivo. Yo estaba atrás en la iglesia con mi mamá. Mamá me pasa al frente, adelante, pues desde atrás, como que ella tomó enteré, yo tenía un problema auditivo, iba a ser sordo. Aparte porque el diagnóstico era eso, claro, el diagnóstico iba a ser ese. Cuando efectivamente ese día nadie me puso mano, no me caía al piso. Yo solo sentí literal, leí que alguien puso. Yo ya tenía una mano puesta pero sentí como que alguien la retiró. Y volví a escuchar, y eso era una sensación que yo había olvidado cómo se sentía. Ese alivio, ya no sentí ese pito ahí de tipo mareándote todo el tiempo, dañando tu calidad de vida. Entonces, ese día entendí, siendo sí, 8 o 9 años, entendí el amor del Señor para conmigo. Era la primera vez que lo entendía. Para mí el impacto fue tan grande que a mí se me fue la vergüenza. Entré en ese momento donde ya le quería hablar de Jesús a todo el mundo. Ya me importaba si mi amigo no me... Sí, sí, lo tomaba bien, mal. Bueno, ese es un momento como muy crítico. Por ejemplo, yo también tuve mi experiencia a los 14 años con el Señor y yo quería compartir a mis amigos y a mi familia, pero no tuve la manera adecuada, fui toda religiosa y tal. Y en vez de querer, en vez de lograr que mi familia y mis amigos se acercaran a Dios, no, construí una barrera gigante que hacía que ellos cada día estuvieran más lejos y más bien me vieran a mí como que yo estaba medio loca y qué pesarle te estar gastando su en tu iglesia. Eso es. Aunque yo sabía que lo que estaba recibiendo era hermoso y que como los amaba quería que recibieran las bonitas enseñanzas que yo recibía, era imposible hacerles entender que era lo más bonito que tenía para entregarles,
debido a todos los errores que yo cometí. No, es real. Yo creo que las voces que yo más escuchaba era, tú eres muy joven para estar en la iglesia es para hacerlo de adultos, no te va a involucrar a la iglesia de lleno, porque bueno, la gente siempre Le ha sido preguntan a uno, ¿y vos son de los que tiran al piso y todas las cosas? es así rebotea hacia una gente. Ahora, yo noto que con los años la gente es enemiga de la iglesia, pero nosotros entendíamos, o yo lo entiendo igual ahora, que iba más allá de la iglesia, que era que él se me metió en el ADN, como que, pues, no, ya no soy yo, si me hago entender, es algo que yo vivo todos los días, no necesita iglesia. O sea, es la iglesia, bendito Dios por la iglesia, pero lo que yo estaba experimentando era personal, era algo que estaba transformando mi ser. Que hasta el sol de hoy, o sea, yo tengo su ADN. Entonces, el tema era ese, o que obviamente estaba involucrado en la iglesia, quería que todo el mundo fuera, de niño me iba, lo puse a predicar la palabra, empecé a cambiar mi círculo de amigos, ya mis amigos cambiaron, súper cool, y conocí amigos que hasta el sol de hoy atesoro, que somos grandes amigos. Mm, Empecé a asistir a los grupos adolescentes, de niños, de chicos, después a los juveniles. Aparte que siempre me relacioné con gente muy adulta, entonces yo a los 11, 12 años, yo ya estaba en grupos juveniles. Ah, bueno, pero entonces ahí ya estamos cambiando de época. En esa época tú tienes un amigo, ¿no? Que era baterista. Ok, sí, sí. ¿Qué pasó con ese amigo? Fíjate que yo, bueno, ya cuando me involucro en la iglesia, yo empiezo a cantar, me gusta cantar, sentía que tenía. Era muy niño, ¿no? Y ya está. Ya estaba en la alabanza, mi mamá me apoyó mucho en el deseo pues, de cantar. Y resulta que yo tenía un pana ahí en el grupo de alabanza que tocaba la batería. Entonces yo le digo al parcero, brother, porque, bueno, aparte, a pesar de todo lo que pasaba, a mí en ese tiempo me costaba dejar la música urbana, me costaba muchísimo. Y gran parte de las primeras enseñanzas que yo escuché de Jesús, incluso antes de dar el paso de conversión total, era a través de la música urbana y era a través de Vico. A mí, mis primos, la primera vez que yo escuché a Vico, mis primos me llevaron un cassette del superhéroe y me acuerdo mucho porque Ay, superhéroe, estaba fascinado. Y después de superhéroe, pues ya me relacioné con aquel que había muerto, dándote vida, quiere. Entonces, era la forma como yo ya había escuchado el evangelio. Para mí ya era algo que conocía. Después, con el tiempo me enseñaron música de funky, de Manny, pero, pero después Gerardo, en ese tipo de para que se llamaba Gerardo, durísimo. Otro grupo así que se llamaba VIP, Mazo. Entonces, cuando ya me enseñan todo esto, esta música, pues claro, ya doy paso, dejo la música secular urbana, pero mi antojo se movía 100% por la música urbana. La música urbana dictaba lo que nos poníamos en ropa, cómo conversábamos, que el estilo. Claro, entonces yo veía que los chicos en el barrio estaban sumergidos en esto. Entonces, cuando yo digo, "Vale, vamos a hacer rap", y te estoy diciendo que, a ver, a nivel Colombia todavía no había una corriente urbana como tal. en términos En cristianos. términos cristianos, a nivel nuestro local. Ya había un grupo, ya en unas agrupaciones, sí, sí, una agrupación, estaba la esquina del Kairos. Mi respeto, esquina del Kairos lleva, digamos, la escuela por excelencia de hace tiempos. Y había un grupo que se llamaba Yetro, también durísimo. Entonces, de hecho, no, de hecho, yo me agradecí porque Yetro fueron los que me dieron la mano, los que me ayudaron a encontrar mi identidad, mi sonido y los que me catapultaron. Y siempre me he dicho, yo creo que todos necesitamos en algún momento una mentoría, todos necesitamos ser liderados, porque es la única forma en que aprendemos. Si nosotros no tenemos esa humildad, y sabes que es tan increíble cómo el maestro nos enseñó la humildad, que
él fue a Juan el Bautista a ser bautizado. Sí. No, tenía que hacerlo. Pero él nos mostró esa humildad y nos dijo, y incluso para Juan era impresionante, sí, wow, o sea, ¿cómo te voy a bautizar? Pero el Señor nos estaba dando ese ejemplo de la necesidad de ser mentoreados. Es la única forma en que aprendemos. Entonces, con este para que era baterista, empezamos a cantar rap. Él hacía, en la batería hacía los golpes, y rapeábamos y tal. Y con el pana empieza el seudónimo este de Jumpy. Y armamos una agrupación, armamos un dúo que se llamaba Jumpy y Sonti. Imagínate que y en ese tiempo el Sonti daba mucha risa porque hoy ya Monté es súper famoso, ya todo el mundo lo relaciona, pero en ese tiempo era súper chistoso. Pero ahí inicia todo este tema del seudónimo. Después yo me quedo con ese seudónimo, lo sentí como parte de mi identidad en la música. Y él dice, no, ya no quiero hacer más, no quiero hacer esto, yo la verdad quiero dedicar a otra cosa, ya no hay más dúo. Yo creo que si hubiéramos, no sé, un año o menos, fue mucho, la verdad. Pero tú decides continuar. Yo decido continuar, yo ya tenía como el sueño, como eso que no, ese anhelo, y mi sueño, y te digo algo, créeme que mi sueño no era ser un superstar, una estrella de la música urbana. La verdad, no, lo que me desvelaba en ese tiempo era predicarle de Jesús a mi comunidad, a la gente que estaba en mi barrio, a mis amigos. Yo quería que ellos me escucharan en el idioma que ellos entendían. Yo entendía a través de la música. Y eso era lo que me desvelaba mi sueño, nada más. De verdad que yo, ya cuando uno crece, va madurando y en muchos aspectos, pues ya uno sueña con los escenarios y ese tipo de cosas. Pero en ese momento era que mis parceros pudieran escuchar el mensaje. Entonces, allí podríamos decir que es cuando nace Jumpy como tal. Ahí nace el sueño, ahí nace el ministerio como tal, lo que el Señor nos entregó, que fue Jumpy. Y yo digo que Jumpy hay muchos sazones, hay muchas personas que se involucraron. Bueno, ahí creo que pasemos esta partecita. Jumpy nace de una manera rápida, me parece extraordinaria porque eres un niño, estás en tu adolescencia. Sí, tal cual. Y de una manera muy extraordinaria y muy acelerada, Dios es el dueño del tiempo y es que Él lo acelera. Así. Aceleró los tiempos y de repente empezaste a ganarte un montón de premios. Cuéntanos un poquito de esto. Wow. La marca sí. Un día, fíjate, leí que yo un día, y tengo que agradecerle públicamente, no sé si yo lo he hecho antes en alguna entrevista, no sé si yo he tenido la oportunidad de hacerlo. Yo tuve un pana que hacía reggaetón, hacía pistas de reggaetón. Él se llama César, aprovecho para saludarlo. César era... Saludos. Saludo al pana. César era el hermano del rapero de la iglesia. Épico, también tengo que saludar a Víctor. Yo, la verdad, le tengo una gran admiración a Épico en la forma como él escribía, cómo hacía las canciones. Y ella tenía toda una identidad colombiana. O sea, tú lo escuchas y decías, este es un rapero colombiano. Porque lo que pasa es que cuando uno empieza en la música, uno empieza a adoptar mucho la identidad del artista que uno normalmente consume. Entonces, la mayoría de los que están en el dialecto urbano, pues empiezan a hablar con acento boricua, ahorita son los dominicanos. Entonces empezamos como que a olvidar nuestra identidad colombiana, como nuestro sello desde el hablado, desde la identidad musical, desde los sonidos. Entonces César es el primer para que me pone el reggaetón, aparte que sea un reggaetón de dembow vía escuela todísimo. Y con ese reggaetón empecé a encontrar mi sonido. Empecé la primera exploración con mi sonido. Aunque la primera canción que yo grabé fue un rap, un hip hop con Épico, la verdad es que después de eso me dediqué a grabar reggaetón con César. Entonces, ellos tienen un estudio así caserito en su casa, y yo era de mi soledad porque yo me acuerdo, ellos vivían en Jumbo.
vive, o bueno, vivían, creo que ya no viven allí, ellos vivían en Yombo. Iban hasta allá. Yo era un niño, te estoy diciendo que yo tenía, no sé, 12, 13 años, o no sé si tenía, no recuerdo ya muy bien, pero 12, 13 años tenía. Yo me iba hasta allá a grabar y los jodí, les decía, o sea, ¿cómo me fue ¿Te ibas recibir? solo o alguien? Solo. Mi mamá me iba a dejar en el bus y yo me iba solo hasta allá a grabar. Entonces, el pana me recibía, yo me quedaba hasta tarde y me devolvió para Cali. Entonces, pero para mí, yo estaba cumpliendo mi sueño, era algo, sí, que uff. Y yo decía, por fin me van a escuchar, voy a ser escuchado, voy a poderle llegar a mi comunidad, a mi gente. Entonces, nada, grabamos las primeras canciones de reggaetón. Yo no sabía en ese momento lo que te digo, y es que como todo era nuevo para nosotros, no sabíamos que estábamos construyendo un movimiento. En ese tiempo no se hablaba de nada de eso, o sea, simplemente queríamos ser escuchados. Y era un tiempo donde también la iglesia estaba en contra de todos estos movimientos urbanos, de estos sonidos. Sí, cuando yo era adolescente recuerdo que la música urbana no era muy bien recibida. De pronto en algunos otros países sí, Sí, quiso. pero en nuestro caso específico en Colombia no era fácil y eran muy pocos los que arriesgaban a hacerlo. Decir que casi que ninguno. Tal cual, tal cual. Y siempre que uno veía un concierto era como los tradicionales, Jesús Adrián Romey, Paco Pacos. Witt, por ese corte, que muy buenos, Y eso que ya no se daba la había. oportunidad de ojendos. Sí, y eso que ya había rock, y había rock pesado. Yo recuerdo estar en una vigilia, si estando muy pequeño, escuchar a Rescate, Ay, yo acuerdo de escuchar. Rescate, y yo fui a concierto, me gusta muchísimo. Es mi banda de rock favorito, Rescate. Y Rock, tuve la oportunidad de abrirles concierto en una feria de rock. Había un grupo que se llamaba La Hormiga. Estos también. pads cantaban rock pesado. Tuve la oportunidad de verlos en una vigilia. Sonaba, pero eso ya fue un tiempo más adelante, lo que ya empezaron a sonar, que era gracias a una emisora que había que se llamaba Poder Estéreo, así sonaba. Durísimo. Entonces, bueno, cuando ya llegan todos estos sonidos, yo empiezo a hacer pues, esta música, consolido eso y grabo un EP. Ese EP le llamé el del avivamiento. Y nosotros quemábamos esos CDs, o sea, comprábamos unas torres CDs, quemábamos CDs. Yo lo quemaba en mi casa y lo que hacíamos era que le poníamos con un sticker al CD, o a veces los comprábamos en Apple y los imprimíamos y con eso ni siquiera lo prendíamos. La verdad, nosotros te dedicamos a regalar eso, íbamos a todos lados y lo regalábamos, íbamos a las emisoras y lo regalábamos. Pero pues era muy complicado, de verdad, en ese tiempo lo cerraba. Recuerdo mucho, lo he contado en varias ocasiones, recuerdo haber estado en una emisora, no voy a decir el nombre porque todavía está vigente, y recuerdo que ellos vieron mi CD y lo rompieron delante mío, yo siendo un niño, o sea, te estoy hablando, yo tenía 12, 13 años, y para mí eso era, Doloroso. doloroso. Entonces me rompen el CD y me dicen, así no se presenta un trabajo, mejora. Con los años, ellos me buscaron ya para hacer entrevistas, con los años, pero quizás eso me ayudó a decir, ok, tengo que mejorar cómo presento, A despertar. y ahí encuentro a Jethro. Entonces yo en esa búsqueda, un día voy a un concierto de funky en el Evangelista Mora y Jethro abrió ese concierto. Entonces cuando yo vi a Jethro yo dije, wow, son manes quiénes son. O sea, yo llegué a pensar que eran boricuas, que eran puertorriqueños o eran extranjeros. Cuando me dicen, no, sus panas son panas colombianos, caleños. Y dije, ¿qué? ¡Wow! Brutal. Nunca había visto un grupo que mezclara el hip hop, los sonidos urbanos como lo hacen ellos. Y está durísimo. Me dio a hacer que al estar, ellos tenían un Star y ya venían los discos. Ya había unos discos memorar más como que el mío. Y para sorpresa mía, en el stand me atendió fue una de las esposas de los chicos de Yetro y le da mi contacto a uno de los chicos.
yo me cité con ellos, me conocí, me acuerdo mucho en una olímpica, aquí en el Olímpica era Antiséis, en Cali. Y cuando llego, wow, en su modo total, me dijo, oh, Jumpy, tú eres Jumpy, chamaquito, tal. Wow, era para mí, era, uf. Pero lo que ellos hicieron fue de una tomarme Te como acogieron. editor, como acogerme, como, hey, bro, vamos a traer en el estilo. No solo en el tema musical, porque yo creo que el porque yo con ellos vivo con una gratitud inmensa es porque ellos me trataron como familia. Y yo sé que todos los que pasamos por ahí en algún momento, y quizás ven este podcast, saben que ahí había familia. Entonces, entonces ellos definen mi estilo, empiezo a hacer reggaetón y yo saco un tema, de hecho fue el último tema que alcanzó a sonar por estéreo, antes de que clausurada por estéreo. Y ese tema se me va, se me despega. Y ahí empiezan los premios. Y ahí empieza eso, todo eso. Algunos de los premios que ganaste, ¿cuáles? Mira, yo me gané 3 ediciones del Olímpico Urbano, en la segunda, la tercera y la cuarta edición, como mejor artista cristiano. Son premios no cristianos, premios seculares. Pero también estuve nominado a Vertical News y estuve en los premios de Shock, que era una revista de ese tipo muy prestigiosa y también secular. Los Vertical eran en ese tiempo el único formato de premios cristianos que existía y eran premios de mucho prestigio también. Hoy se volvió un movimiento evangelístico, pero fue esa aceleración lo que te digo. Bueno, Fue esa aceleración. entonces Dios aceleró los tiempos, tuviste tu momento fuerte, muy niño, y ahí nuevamente veo que Dios te obliga a vivir un nuevo salto del reír, y ese nuevo salto es que hay un cambio tecnológico, y este cambio tecnológico conlleva a que ya de pronto llamen a aquellas personas para las que tenían los contratos Eso y es. te diga, bueno, mi hijo, ya cambió la tecnología, tenga sus CDs, Chao. se acabó el contrato y empiezan a nacer unas barreras mentales, ¿no? Sí. Empiezas un tiempo de apartarte de la música y luego pasan, ¿cuántos años pasan? Pasaron muchos años, pasaron 14, 15 años totalmente desenchufado de la música. Y, y es así, o sea, Dios, cuando mi madre se hace cargo del manejo de mi carrera, ella sin contacto con un pastor canadiense, tenía un sello discográfico, me hace mi primer propuesta discográfica en un tiempo donde se vendían discos, donde la prioridad era la venta de discos. Ya, ya tenía buenos escenarios, ya se me había permitido ir a varias ciudades, ya se hablaba de una gira internacional. De hecho, ya había abierto por el concierto de Cristi de Cleiro, ya había estado con Mani, en Histeriosi, Trascendentes. Y en un momento así, yo pues ya tenía, si no estoy mal, 15, 16 años. eh, Me notifican que la disquera está pues, dejando de vender discos. La librería, en el tiempo, la forma de distribución era con las librerías. Las librerías empiezan a devolver los discos. Entonces la disquera se ve en esa sintonía que no supo pasar El cambio. el cambio, exacto, el cambio de la distribución de discos al tema digital o al streaming, ¿verdad? Nada, cuando pasa todo esto y me cancelan la contratación, yo continúo un tiempo, yo sigo un tiempo como independiente, ya no tenía a mi mamá, mi madre suelta el manejo, entonces hasta ser independiente en ese momento era mucho más, en ese tiempo era mucho más difícil. Entonces, nada, tuve que forzadamente sentir que ya tenía que hacer una pausa, y ya no era tan sencillo grabar una cosa, la otra. Y yo siento, Ley, que más allá de que pareciera que todo fuera difícil, sentí más bien que mi mente cerró todas las posibilidades. Porque dejé ver posibilidades, dejé ver panas, amigos, contactos, medios. Y Sino que mi muchas mente... veces
todos hemos pasado por un momento en el que creemos, no, o sea, hasta aquí llegué, este soy aquí murió. Creo que no eres el único que lo ha vivido, creo que somos muchos los que lo hemos vivido. Y bueno, pues tiene que llegar un momento de un resurgir, un despertar nuevamente. Sí, sí. Fíjate que, nada, yo sí di, la verdad, yo lidié con la frustración muchos años, eh, que aunque sentía que le servía al Señor en otras áreas, la verdad fue que siempre me frustraba el tema de la música, no puedo estar activo en la música, siempre sentía que tenía mucho más para darle a las personas. Entonces, nada, estando en esa situación, eh, yo ya venía recibiendo palabra de Dios. Mira que es que uno, y lo digo porque uno es terco. El Señor te toca la puerta, te dice, hey, ya va, es hora que hagas esto. Yo me rehusaba, en ese tiempo tenía un trabajo, yo hice mi trabajo. Después el Señor me quita el trabajo y me dice, ahorita vas a ser independiente. Ok. El Señor fue como dándolo todo. Y al final ya era más bien como que ya estaba atrapado, ya sí no lo había hecho todo. Y mi esposa también un día me puso contra la pared y me dijo, cielo, o te tomas en serio el llamado del Señor, o sea, más cámbiate hasta el nombre en Facebook, ya no aparece, siempre aparecía John, ¿no? Como la sombra, quítate y todo, o sea, ponte Jefferson mal y haz tu vida normal, ya quita ese fantasma que solo O sea, dala todo y lúchala o renuncia. Tal cual. Porque aparte el fantasma es fastidioso, ¿eh? Porque el fantasma te recuerda que un día tuviste unos logros. Eso, Lo que ya no eres. total. Un día Y tuviste unos logros. muchos cristianos viven de eso. Oye, más, muchas personas viven de eso, es lo que yo fui, pero es difícil relacionar a, es que ya no lo eres y debes de seguir tu camino. Y el problema es que cuando nosotros nos soltamos, no, o sea, nos estamos tan aferrados a las cosas viejas, nos soltamos, no podemos recibir lo nuevo. Así es. Y es que es así, si quieres tú haces el ejercicio, si tú tienes esto acá en tus manos todo el tiempo agarrado, ¿cómo vas a recibir esta orillita si tenés, sí? Si con tus dos manos estás siempre sujetando las cosas, ¿cómo lo vas a recibir? Entonces, es importante soltar esas cosas en las que nos aferramos a nuestro pasado, logros, porque yo entiendo que para el ego del ser humano es importantísimo recordar que fuimos, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, pero para Dios es importante estarnos renovando, Dios te lo avise. siempre, siempre. Por eso Él siempre hace la comparación del alfarero, siempre, porque el alfarero constantemente está moldeando y normalmente cuando el odre ya está y ya el recipiente no puede depositar más, necesitan hacerlo más grande, necesita romperse. Pero llegó el momento y aceptarse lo que el desafío que este estaba poniendo y te reinventaste. Sí, sí. Iniciamos nuevamente con quitación. Mira, dar el salto fue durísimo. Tuve la bendición de encontrarme en el camino con David Ordóñez, nuevamente con Davo. Y con Davo grabamos Voy a escucharte, que fue la canción con la que le inicié el tema Apple y la música. Es una canción súper personal, la verdad. Cuando se la presenté a Davo, estaba. De hecho, yo la escribí en un concierto en Boyacá. Hace años, la escribí hace años. Y en ese concierto, yo había perdido la audición. En ese concierto. Ha vuelto a molestar. Me había vuelto a molestar. Horas antes de presentarme. Y ese día yo tenía concierto en el Coliseo, en Duitama. Y estando en el hotel, ¡plum! Se me va la audición del lado derecho. Y en esa situación empecé a escribir la canción, llorando. Y yo le decía, Señor, en el silencio voy a escuchar. Y yo voy a escuchar, él estuvo diciéndome que me llamas. Y empecé. Y el Señor siguió operando en mi vida ese día, haciéndome entender que mi dependencia total ante Él. Y estando ahí, yo recuperé nuevamente la audición. Yo decía, Señor, perdóname porque muchas ocasiones, y yo digo, y
quien esté en el ministerio y diga que no ha tenido un golpe de ego, no, Dios. Todos sufren en un momento dado un golpe de ego. Y yo creo que en ese momento yo estaba sufriendo el mío. Y de ahí escribo una canción, la guardé por muchos años y en este regreso, cuando se la presenté a Dao, dije, Dao, mira, esta es la canción. Hicimos más de una, porque Dao es aparte que es un tipo súper talentoso. Y Emma Sí, pretexto de inventado, muy querido. es súper sencilla la interpretación y hicimos una gran canción. Hicimos también el video, lo quisimos focalizar en todo el tema del suicidio. Tuve la oportunidad que también me acompañara un amigo que es Alex Adames. Y ahí iniciamos. Eso fue ya hace 2 años. Y en 2 años el Señor ha sido muy bueno. El Señor ha permitido muchas cosas. Volver a crecer, estuviste de ir a México, estuviste en Panamá. Exacto. Has Hasta estado en Colombia. Ha sido maravilloso. Han sido unos episodios bellísimos. Nos ha regalado nuevas canciones, colaboraciones. eh, Y bueno, yo siento que el mayor logro de mi vida actualmente que el Señor me ha permitido hoy por hoy, bueno, es que siempre ha sido mi familia es mi logro más grande, pero poder por fin ser escuchado en la comunidad mía, esa comunidad que siempre necesito estos mensajes y ver que mis panas hoy me escriben y me dicen, wow, mira esta canción, bro, te quedó durísima. No hay nada más satisfactorio que lograr o que de alguna manera las personas a las que amas puedan escuchar lo que tú querías compartirles de una manera bonita y que de pronto te equivocaste cómo hacer. Bueno, finalmente lo hiciste. Por ahí tengo una historia con unas amigas mías amadas. Espero acepte venir para acá. Y bueno, pues yo quiero felicitarte. También porque eres padre, ¿no? Hace poco te estás de estreno como padre. Sí, la bebita. Pues muchas gracias por confiar en nosotros, por abrirte aquí en este espacio, por contar tu historia. No nos queda más que decirte que de verdad te felicitamos y te deseamos lo mejor. Creemos un montón en tu talento, en lo que Dios quiere hacer contigo. Creemos que lo que está pasando ahora es ayer en Internacional y son el inicio de cosas grandes y hermosas que Dios tiene para él. Este será un nuevo salto en el redil, estoy segura. Y esperamos que luego vuelvas a contarnos esas nuevas oportunidades y experiencias que Dios está dando. Oye, muchas gracias. Gracias a ti, Ley, a todo tu equipo de trabajo, a Isa, ya, y a toda la gente pues, que está aquí detrás del programa. Y bueno, suscríbanse también, suscríbanse. Ay, sí, síganos. Y sigan este canal, este maravilloso programa. Gracias. Ay, muchachos, muchas gracias. Gracias a todos gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Recuerden que este es un espacio para compartir, porque yo sé que así como nosotros aquí hemos compartido nuestros saltos del rey, muchas veces ustedes se han sentido esa oveja negra o esa oveja de diferente color que ha tenido que dar distintos saltos fuera de su rey para poder explorar sus talentos. Por acá les seguimos esperando. Gracias.